Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vegaco, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Hoy jueves 28 de agosto del año 2025, Bonita Radio se enciende con los deportes al mediodía. Gracias por estar con nosotros. Hoy es, ya yo dije que hoy era jueves 28. Carmen Enita Acevedo terminó ahora mismo su intervención de las 11 de la mañana con programón. 2 entrevistas importantes, exclusivas de Bonita Radio, investigación de Carmen Enita. Ahí lo tienen. Ella a las 5 no va a estar, pero ese programa de las 11 cuenta por los dos. Así que si usted no lo vio, cuando termine este programa, va para allá y lo ve. Gracias a todas y todos. Usted está en más de una milla. El almuerzo deportivo por aquí por Bonita Radio. Gracias por estar con nosotros. Gracias. El programa de ayer, el análisis de ayer, que de hecho vamos a repetir. No vamos a repetir el mismo análisis. Vamos a darle otro giro a la previa del juego de esta noche entre Puerto Rico y Argentina. Histórica rivalidad en el baloncesto de América. Hoy se va a escribir otro capítulo en esa histórica, o en esa rivalidad, ese libro histórico de baloncesto entre estas dos naciones baloncelísticas. Vamos a echarle un vistazo a cuál es el récord en torneos en América. No solamente en AmeriCup, hay otras instancias. Vamos a ver los resultados de cada uno de esos juegos. Importante, los resultados en los momentos particulares en el tiempo. Recuerden que Argentina siempre ha tenido equipos fuertes, pero en la década del 2000 tenían un trabuco campeón olímpico. Y vamos a ver cómo eran los resultados en ese tiempo en el torneo de América. Y les voy a explicar por qué nos estamos concentrando en los torneos de América. También vamos a hablar del baloncesto superior nacional femenino. Hubo 2 juegos ayer interesantísimos y buenísimos los 2 juegos. Y los 2 de los equipos que están debutando en el baloncesto superior nacional, las Criollas de Caguas y las Leonas de Ponce, ganaron sus primeros juegos en el torneo contra equipos bien competitivos y bien buenos. Así que vamos a echarle un vistazo y vamos a analizar esos partidos. Gracias a todas y todos por estar conmigo. Javier González, mi pana, mi amigo, de Mayagüez para el mundo. Te voy a decir una cosa. Este señor inmediatamente dice: saludos amigos, arriba los indios de Mayagüez. Usted sabe por qué estamos haciendo embocadura, papá, ya mismo empieza el béisbol invernal. Y yo voy a los míos. Por ahí está José San Inocencio. Saludos, mi pana. Saludos a ti también, hermano. Por ahí está mi mamá. Bendición. Mami está en este momento en Argentina. Y le va a tocar ver este juego con argentinos. Y ella está bastante preocupada. No por el juego necesariamente, sino por la compañía. Porque ella me dijo los otros días, aquí no veían tanto el baloncesto, pero he creado monstruos. Ahora no se los pierden. Y ahora hay que aguantar esas cosas. Entonces, cuando la puertorriqueña está en el país adversario, pues está en desventaja. Pero mira, tranquila, mami, que la cosa no pinta tan mal. Vamos a ver. Promete ser un juegazo. Vamos a ver esa historia ahora. Por ahí está Javier. Dice: los Orioles tienen un vacilón con Machín y Rivera. Lamentable la forma en que han manejado la carrera de esos jugadores. Mañana vamos a hacer, normalmente yo hago
martes de Grandes Ligas, pero tengo que reconocer que este torneo AmeriCup pues está tomando relevancia o prioridad en términos de los análisis. Así es que mañana viernes vamos a tener 2 temas, bueno, 3 realmente. Mañana vamos a hacer el análisis del juego de esta noche de baloncesto y entonces vamos a tener viernes de Grandes Ligas. Y para que vean que no es una cosa de que es que yo le estoy huyendo a hablarle a los Yankees porque no van bien. Los Yankees llevan 4 victorias consecutivas después de haber perdido la serie contra Boston 3-1. 4 victorias consecutivas. A mí me convendría hablarle yo hoy antes de que la cosa, tú sabes, deje de ser positiva. Que pues, ¿qué les puedo decir? Es un poco difícil, tú sabes, hablarle de los Yankees de Nueva York en situaciones como la que estamos en este momento, ¿qué les puedo decir? Pero llevan 4 victorias. Mañana vamos a hablar de las Grandes Ligas, mañana vamos a echarle un vistazo. Y gracias por darme esa información sobre Bimael Machín y el Pulpo Rivera, que definitivamente, en el caso es particularmente del Pulpo Rivera, Javier, a mí me parece que no le han dado la oportunidad que merece. Lo habíamos hablado anteriormente de Heliot Ramos. Heliot Ramos, que él intentaba, le daban oportunidad, me parecía que producía, pero no apretaban el gatillo con él hasta que lo apretaron y le dieron a Heliot Ramos la oportunidad ahí en San Francisco. Y no solamente lució, sino me parece que se convirtió en una estrella en San Francisco. Y hoy en día es uno de los líderes de ese equipo en términos ofensivos y también defensivos. Me parece que con el Pulpo Rivera, con Bimael Machín no entro porque no conozco tanto de su trayectoria. Eso lo tengo que estudiar. Pero con el Pulpo Rivera lo hemos estado hablando en los últimos años. ¿Por qué no aprietan el gatillo? Porque no me puede decir a mí nadie que como este señor no produjo en 5 o 6 juegos, pues lo voy y lo siento, lo bajo. No, 5 o 6 juegos no es. Son 30, 40, 50 juegos. La oportunidad no deben ser de 10 juegos. Y eso es algo que hemos visto en los últimos años con el Pulpo, sin duda alguna. Saludos desde Michigan, Edgar Rodríguez, qué bueno, aprovecha el calor, que yo sé cómo es. Tuve familiares que vivieron ahí en Greenville. Y yo fui a visitarlos en Thanksgiving, en Acción de Gracias, y después fui a visitarlos en febrero. Ay, bendito sea Dios, en febrero. Todo se veía igual, todo blanquito, todo se veía igual. A mí me encantó, Michigan me encantó. Yo he estado en Detroit y estuve en Greenville, específicamente en Greenville, que tiene es más una vibra de campo. La comida, las carnes, excelente. Los establecimientos locales que venden embutidos que preparan ellos mismos, que puedes comprar la carne, lo puedes comprar en grandes cantidades para tener todo el año. En verdad me gustó muchísimo. Bueno, espero que estés bien por allá. Bueno, vamos para encima. Vamos a hablar de este juego esta noche. Argentina contra Puerto Rico. Ayer estuvimos hablando de cómo estos equipos han lucido en este torneo y cómo pinta Puerto Rico en este juego de esta noche. ¿Qué podemos esperar? O no es que podemos esperar, sino cuáles son las posibilidades que ambos equipos tienen en el juego de esta noche. Y estuvimos hablando ayer sobre cómo Puerto Rico ha lucido versus cómo Argentina ha lucido. Algo que quiero decir que no dije ayer en cuanto a ese tema de cómo han lucido estos dos equipos en este torneo. En el caso de Puerto Rico, que perdió contra el equipo de Canadá, su tercer juego del torneo, disputándose el liderato del Grupo B. Los 2 primeros juegos que Puerto Rico tuvo contra Panamá y contra Venezuela fueron juegos contra rivales de menos nivel. En el caso de Argentina tuvo juegos con equipos de más nivel que Panamá y Venezuela. Específicamente la derrota que sostuvieron contra el equipo de República Dominicana. Dominicana tiene un equipo muy competitivo. Sabemos que el nivel de República Dominicana en el baloncesto FIBA es otro.
en los últimos 5 años para acá, de hace una década la cosa empezó a cambiar, pero de 5 años para acá esto es un equipo que le da el palo a cualquiera. De hecho, República Dominicana terminó invicto en su grupo en este torneo. Así es que, en efecto, Puerto Rico tuvo rivales de menos nivel que los rivales que tuvo el equipo de Argentina. Bueno, usted lo puede observar de la siguiente manera. El equipo de Panamá no tiene el nivel de Puerto Rico ni de Canadá. Venezuela tampoco. Y esas son las 2 victorias que tuvo Puerto Rico en este torneo a principio de... o sea, en este torneo en la fase de grupo. En el caso de Puerto Rico, que le ganó a... Déjeme buscar aquí para no confundirme en las puntuaciones. Puerto Rico le ganó a Panamá 93-59. Argentina le ganó a Nicaragua ese mismo día 94-70. El día después, la próxima compromiso, Argentina jugó con Dominicana, Puerto Rico, y perdió 84-83. El equipo de Puerto Rico jugó contra el equipo de Venezuela y ganamos 97-70. Próximo juego, y estoy mirando acá, por eso estoy mirando para abajo, estoy mirando las puntuaciones, pero no quiero confundir. Después Argentina jugó contra Colombia. Alguien puede debatir, ¿no? Colombia no es del mismo nivel que República Dominicana o es del mismo nivel que Venezuela y Panamá. Yo no estoy tan seguro. Argentina le ganó a Colombia 84-83 por un puntito. Pero Colombia clasifica a la próxima ronda porque entre los equipos que llegaron terceros en los grupos, clasificaban 2. Brasil fue uno, que no tenía problema, y Colombia fue el otro. O sea que Colombia terminó mejor que los equipos de Venezuela, de Nicaragua, de Panamá, los equipos que no clasificaron. Puerto Rico ese día pierde con el equipo de Canadá 82-73. Por lo tanto, a mí me parece que los rivales que tuvo Argentina en esa primera ronda, en la ronda de grupo, fueron de mejor nivel que los de Puerto Rico. Ahora bien, eso fue lo que discutimos ayer en cuanto a este torneo. Ahora tenemos que echarle un vistazo a cuando Puerto Rico y Argentina históricamente se han enfrentado en escenarios del baloncesto de América. Y yo voy a explicar por qué es importante. Yo pude haber hecho una revisión de todos los juegos que Puerto Rico ha tenido con Argentina en cualquier escenario. Ahora, aquí estamos hablando del contexto del baloncesto de América y yo voy a explicar por qué es importante concentrarnos en los torneos de América. Porque el torneo tiene mucho que ver, la región donde se está jugando o lo que se está disputando tiene mucho que ver en varias cosas. Número 1, en el personal que la federación envía para esos torneos. En Puerto Rico, tradicionalmente o generalmente, casi siempre enviamos el mejor equipo que podemos. En el caso de Argentina hubo un periodo de tiempo donde no se enviaban esos mismos equipos. Eso no lo vamos a discutir hoy, pero es uno de los ejemplos por los cuales es importante establecer que vamos a hablar de los torneos de América. Número 2, la supremacía regional en el baloncesto es importante. Aislarla de cualquier otro torneo y cualquier otros enfrentamientos que hemos tenido o hayamos tenido a nivel mundial o a nivel olímpico, que es mundial también. El escenario de unos Juegos Olímpicos es muy distinto a un escenario de un torneo de América, un torneo continental. Lo mismo con un torneo mundial. Y eso yo creo que merece un análisis completamente distinto. Ahora, si vamos a hablar de la historia completa de Puerto Rico contra Argentina, tenemos que recoger todos esos torneos y realmente por limitaciones de tiempo, pues no lo vamos a hacer hoy. Lo podemos hacer, pero hoy nos vamos a concentrar en los Juegos de América.
los juegos que se han celebrado entre Puerto Rico y Argentina en torneos que han sido continentales o que han decidido una clasificación mundial, pero se ha jugado a nivel continental para esas clasificaciones. Así es que vamos a comenzar. Puerto Rico y Argentina en estos torneos o en esta región se han enfrentado en 28 ocasiones y Argentina tiene ventaja sobre Puerto Rico 16-12. Y yo quiero empezar con los juegos, con los primeros partidos. Este torneo de AmeriCup o el Campeonato de América se están celebrando desde el 1980. Y aquí pueden ver los resultados de esos juegos desde el principio de estos torneos a nivel continental. En el 1980, esto fue en la clasificación olímpica. Puerto Rico derrotó a Argentina 99-93. Ok, importante. Contexto. Esa clasificación olímpica Puerto Rico nunca la llevó a cabo. En el 80 fue el año del boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú. Y el equipo, uno de los equipos favoritos para subir al podio en ese año, era Puerto Rico. Y aquí las presiones del gobierno de Carlos Romero Barceló, que ya sabemos, es un hecho, que el equipo de Puerto Rico de baloncesto, que era la joya de la corona de esa delegación, ya sabemos que fueron citados a una habitación en un hotel de la capital y funcionarios del gobierno de Carlos Romero Barceló hablaron con los jugadores y ellos decidieron, después de esas reuniones que tuvieron, el no ir y apoyar el boicot. Al día de hoy, ninguno de esos jugadores que está vivo ha revelado cuál fue la razón o cuáles fueron los argumentos del gobierno para persuadirlos a no ir a los Juegos Olímpicos de Moscú. No obstante, esto es un paréntesis, yo siempre he mencionado que esos Juegos Olímpicos de Moscú, en donde Puerto Rico, a pesar del boicot, fue con su delegación de 3 atletas, reafirmó su soberanía deportiva. Ahora bien, la joya de la corona de esa delegación eran sus jugadores de baloncesto que decidieron no ir porque el gobierno de turno de Carlos Romero Barceló logró persuadirlos de alguna manera a que no fuesen. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues en esas clasificatorias olímpicas, Puerto Rico derrotó al equipo de Argentina. Eso fue en abril del 1980. Para los que lleven récord, eso fue abril, mayo, junio, julio, 4 meses antes de yo nacer, por si acaso, por los que están llevando esa cuenta. En otra clasificatoria olímpica, en este lado del mundo, el 20 de mayo de 1984, Puerto Rico volvió a derrotar al equipo de Argentina 93-92. Fíjense que son juegos competitivos, por 6 el primero, por 1 el segundo. El 20 de mayo de 1988, también una clasificación olímpica, Puerto Rico derrotó a Argentina 94-81. Y el 13 de junio de 1989, en este torneo, antes se llamaba el Campeonato de América, hoy se llama el AmeriCup, Puerto Rico derrotó a Argentina 94-89. Todos juegos competitivos. El único juego que fue sobre los 10 puntos de ventaja fue el del 1988, que Puerto Rico derrota a Argentina por 13 puntos. Si nos movemos entonces a la década del 90, esto fue en los 80, vamos a la década del 90. En la década del 90, estamos empezando de abajo para arriba, porque vamos en orden cronológico. El 14 de agosto de 1990, Puerto Rico derrota a Argentina 92-76 en el campeonato mundial.
Perdona, aquí hay juegos de mundiales, pero vamos, pensaba que no había los mundiales, pero vamos, ahí hay. Puerto Rico derrota a Argentina en el mundial en el 1990. De hecho, en ese mundial Puerto Rico llegó cuarto. La mejor posición que Puerto Rico ha tenido en un mundial en su historia. Cuarto llegó el mundial. Y ese mismo año, ese trabuco, liderado por Fico López, por Quijote Morales, ganaron la medalla de oro en los Goodwill Games, que no eran torneos FIBA, pero todos los equipos mandaron a sus trabucos para allá. Puerto Rico ganó la medalla de oro y en ese mundial llegó en la cuarta posición. En el torneo de las Américas del 1992, Puerto Rico le vuelve a ganar a Argentina 95-85. Ya estamos hablando de Puerto Rico, los primeros 6 enfrentamientos que había tenido con Argentina, estos 6 enfrentamientos que había tenido con Argentina, los había ganado Puerto Rico todos. En el 1993, en el AmeriCup, Puerto Rico derrota a Argentina 78-72. En el AmeriCup del 1995, la cosa empezó a cambiar. Argentina le dio una salsa a Puerto Rico en ese torneo, 105-70. Y en el AmeriCup, en ese mismo torneo, 4 días después, Puerto Rico le gana a Argentina 87-86. Nos dan una salsa de 35 y después le ganamos a ellos por un puntito en ese mismo torneo. Así es la cosa entre estos dos equipos. Seguimos en la década del 90. En el 1995, a ver si es verdad, porque no lo tengo tan... En el 96, 2 de agosto del 96, en los Juegos Olímpicos, 87-77, Argentina le gana a Puerto Rico. Esos escenarios son bien distintos. En el 26 de agosto del 97, en el AmeriCup, Puerto Rico le gana a Argentina 88-83. En el AmeriCup del 1999, esto fue el 20 de julio del 99, Argentina le gana a Puerto Rico 101-96 y ya tenemos un equipo de Argentina que está compuesto por los jugadores de la era dorada de Argentina, que culmina con ese campeonato olímpico. El 25 de julio del 1999, en ese mismo torneo, Argentina le gana a Puerto Rico por 2 puntitos, 103-91. Moviéndonos entonces a la década del 2000. Y aquí ya tenemos al equipo de Argentina, el trabuco de Argentina, el que gana el campeonato olímpico, que son un equipo, yo creo que para la historia, ese corillo de Argentina encabezados por Manu Ginóbili, por Luis Scola, por Pablo Prigioni, Andrés Nocioni, todo ese corillo empezó. Ese es el equipo de la década, de la era dorada de Argentina. El 24 de agosto del 2001, recuerden que estamos de abajo para arriba, en el AmeriCup, Argentina nos gana por 25, salsa, 95-70. Ese mismo torneo, 2 años después, en el AmeriCup, 24 de agosto del 2003, Argentina nos gana 85-80. El 31 de julio del 2005, en un torneo continental, se llamaba el Stankovic Continental Championship Cup, Argentina le gana a Puerto Rico 86-79. En el 2005, en el AmeriCup, Argentina nos gana 96-79. Esto es un trabuco lo que Argentina tiene en esta fecha. En esa década del 2000, Argentina era casi imbatible. Pero fíjense lo competitivo que son los juegos, con algunas excepciones. En el 2007, en el campeonato, esto fue un AmeriCup que también fue una clasificatoria olímpica. Argentina nos ganó 87-75. Fíjense cómo la cosa cambió desde el 80 para acá. El 3 de septiembre del 2009, en el AmeriCup, Argentina nos gana 80-78. Yo creo que ese fue el que yo hice referencia ayer, que Barea tiró un bombazo al final y falló.
El 5 de septiembre del 2009, en el AmeriCup, Puerto Rico le ganó a Argentina 85-80. Ahí le cogimos uno para atrás a los gauchos. Moviéndonos entonces a la década del 2010. Década del 2010. En el AmeriCup, que también fue una clasificatoria olímpica, Argentina nos gana 81-74. Eso fue en el 2011. El 10 de septiembre de ese mismo año, en el mismo torneo, Argentina nos vuelve a ganar 81-79. Quizás fue ese el que yo hice referencia, porque fue un juego que acabó por 2 puntos, que Barea tiró al final un bombazo y falló. El 5 de septiembre del 2013, 2 años después, en el AmeriCup, Puerto Rico le gana a Argentina 94-80. Y el 30 de agosto del 2014, en el Mundial, Argentina nos gana a nosotros por 23 salsa, 98-75. Finalmente, moviéndonos entonces a los últimos 4 juegos que estos equipos han tenido en los últimos años. Empezando de abajo para arriba, el 31 de agosto del 2015, en el AmeriCup, que también fue una clasificatoria olímpica, Argentina nos vuelve a ganar 91-86. El 17 de septiembre del 2018, en el clasificatorio, la clasificatoria del Mundial, Argentina nos gana salsa 106-84. El 22 de febrero del 2019, en la clasificatoria para el Mundial, nuevamente, Puerto Rico le gana a Argentina 87-86. Y el 4 de septiembre del 2022, en el AmeriCup, Argentina nos ganó 99-86. Esa es la historia de estos 2 equipos en el baloncesto de América y Mundial cuando se han encontrado en Mundiales. Ahora vamos a observar los resultados de estos equipos de Puerto Rico y Argentina en torneos del AmeriCup. Puerto Rico ganó en el 80. Vamos a ver en el 2001, que ya era ese equipo que era un trabuco de Argentina. En el 2001, bueno, vamos a empezar un poquito más antes. En el 99, ese AmeriCup fue aquí en Puerto Rico. Este AmeriCup fue aquí en Puerto Rico en el 99. Estados Unidos ganó el oro, Canadá la plata y Argentina el bronce. En el 2001 fue en Argentina. Argentina ganó la medalla de oro, Brasil la plata, Canadá el bronce. En el 2003 fue en Puerto Rico ese torneo. Estados Unidos oro, Argentina plata, Puerto Rico el bronce. Recuerden que el año después Argentina gana el campeonato en los Juegos Olímpicos, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Grecia. En el 2005, Dominicana fue el anfitrión, Brasil oro, Argentina plata, Venezuela el bronce. En el 2007, Estados Unidos anfitrión, Estados Unidos ganó la medalla de oro, Argentina la plata, Puerto Rico el bronce. En el 2009 fue Puerto Rico el anfitrión, Brasil oro, Puerto Rico plata, Argentina el bronce. En el 2011 Argentina fue anfitrión, ganó la medalla de oro, Brasil la plata, Dominicana el bronce. En Venezuela en el 2013, México oro, Puerto Rico plata, Argentina bronce. México, Venezuela, en México 2015, Venezuela el oro, Argentina plata, Canadá el bronce. En el 2017, Argentina, Colombia y Uruguay fueron los anfitriones, Estados Unidos el oro, Argentina la plata, México el bronce. Y en Brasil 2022, Argentina oro, Brasil plata, Estados Unidos el bronce. Yo creo que queda clarísimo que cada vez que estos 2 equipos se enfrentan, tenemos un juego de baloncesto de 5 estrellas. Con algunas excepciones, y la mayoría de esas excepciones fueron por Argentina dándole una salsa a Puerto Rico. Que eso quede claro. Pero tenemos que establecer el contexto histórico, o sea, del tiempo. Hubo un periodo, Argentina siempre ha sido bueno, particularmente desde los 90 para acá. Pero llegó un momento a mediados de los 90 donde los resultados que Puerto Rico había ganado todos los juegos hasta el 95, en ese momento Argentina empezó a ganarle a Puerto Rico
le gana un juego, pierde los demás por pocos puntos. Además que casi todos esos juegos que Puerto Rico ganó desde el 80 fueron competitivos. Pero la cosa empieza a cambiar y cuando nos acercamos ya a la década del 2000, 98, 99, Argentina ya empieza a ganarle recurrentemente a Puerto Rico. Y ese equipo del 2000 de Argentina, de esa década del 2000, era el trabuco de la historia. Quizás uno de los mejores equipos latinoamericanos que ha habido en la historia. La era dorada de Argentina. Ambos equipos han tenido que trabajar con un recambio generacional que no necesariamente les ha ido genial. Y ayer estuvimos hablando de eso específicamente del equipo de Argentina. Puerto Rico y Argentina, me parece que Argentina está en una situación un poco distinta o más precaria en ese recambio, en ese esfuerzo de tener un equipo con química, que todavía están trabajando estos jugadores en establecerse como jugadores internacionales, por lo menos en torneos como FIBA. Puerto Rico ya tiene tal vez un núcleo de jugadores que repiten cada vez que pueden en estos torneos internacionales, que les da la oportunidad a Puerto Rico a por lo menos complementar ese núcleo de jugadores un poco más de lo que me parece que un poco mejor de lo que lo puede hacer Argentina en este momento. No obstante, este dato histórico es que Argentina y su programa de baloncesto domina al programa de baloncesto de Puerto Rico históricamente en los enfrentamientos en las canchas de baloncesto. Y esta noche va a ser el más reciente capítulo en esa historia. Y póngalo en la nevera. Esta noche debemos tener un clásico entre Puerto Rico y Argentina. Yo quisiera que no fuese un clásico. Yo quisiera que fuera una salsa, que Puerto Rico esté ganando por 20 todo el juego. Pero yo quiero eso para Puerto Rico siempre. Y casi siempre no me complacen. Fíjense. Sentado, yo nunca voy a olvidar esa mañana del 2004 que mi mamá y yo nos sentamos a ver el juego de Puerto Rico y el equipo de NBAistas de Estados Unidos, y yo no podía creer que nosotros le estábamos ganando por 20 puntos casi todo el juego a esta gente. En el juego donde yo dije, bueno, vamos a ver cómo nos va. Ese juego sí dominamos. Han habido juegos así, pero no me vienen a la mente. A mí más me vienen a la mente los juegos que uno está sufriendo desde el minuto 1 hasta el minuto 40. Que es sufrimiento, y sufrimiento, y sufrimiento, una agonía. Me gustaría no tener agonía en la noche de hoy, pero basado en la historia, debemos tener un clásico esta noche. Y a mí me parece que en estas dos selecciones, estos dos programas de baloncesto, han hecho mucho por el baloncesto de América. Muchísimo. El hecho de nosotros haber tenido la oportunidad de jugar recurrentemente con un equipo como el de en la década del 2000 de Argentina, el nivel de baloncesto que esa gente tiene, y ayer lo mencioné, siempre siento orgullo por ese equipo porque ahí hay una mano puertorriqueña que se llama Flor Meléndez, en ese grupo de jugadores específicamente, que cuando ven a Flor lo saludan con un beso, porque Flor tuvo mucho que ver en ese desarrollo de esa generación de jugadores. Y el hecho de que nosotros pudimos haber jugado recurrentemente con ese nivel de baloncesto, a pesar de nosotros tener gran nivel, piensen en todos los equipos latinoamericanos que tuvieron la misma oportunidad de enfrentar a un equipo de Argentina como ese y poder desarrollar sus programas gracias en gran medida a tener la exposición a ese nivel de baloncesto. Y eso yo lo he hablado en muchos contextos. Usted tiene que jugar con la mejor oposición posible y disponible para poder elevar su juego. Si usted juega con equipos que son del mismo nivel todo el tiempo, el nivel más bajo, usted no va a mejorar. Y eso implica coger pelas. Y las pelas son parte del proceso. Lo he dicho en un montón de contextos, en un montón de temas. Usted juega con un equipo, un equipo como por ejemplo, República Dominicana. No, esto es no he revisado la historia entre estos dos equipos.
Pero un equipo de República Dominicana a principios del 2000 no tenía el nivel de baloncesto que tenía Puerto Rico, que tenía México, por ejemplo, o Brasil. Y ese equipo de República Dominicana jugó con el equipo de Argentina, campeón olímpico en esa era, y cogió una pela de 50 puntos. Eso es aprendizaje. Eso es una exposición a un nivel de baloncesto que usted no tiene. Y el próximo juego usted tiene esa experiencia y tiene eso en la cartera. Y el equipo de Argentina, el equipo de Dominicana hoy en día tiene el trabuco que tiene. Porque no solamente es identificar los jugadores que son elegibles, desarrollar jugadores o que se han desarrollado a través de esos esfuerzos del programa, sino el mismo programa aprende a cómo trabajar para ser más competitivo. Además del equipo de Estados Unidos, que sabemos la calidad que tienen, son los mejores jugadores del mundo, es el mejor programa del mundo. El equipo de Canadá, que a pesar del nivel que siempre ha tenido, Puerto Rico ha sido bien efectivo jugando contra Canadá. Pero ese equipo de Argentina del 2000 probablemente es el mejor equipo que ha habido en Latinoamérica en la historia. Usted podrá hablar de algunos equipos de Brasil, que también, particularmente en la era de Oscar Schmidt, de Pipo Caviana, que eran unos trabucos. Quizás los podemos comparar y hacer ese análisis. Hablando del equipo de Puerto Rico del 90, los equipos de Puerto Rico de los 70 y 80, Raymond Dalmau, Rubén Rodríguez, el Flaco Blondet, todos esos equipos también ayudaron muchísimo al crecimiento y el desarrollo del baloncesto en Latinoamérica, porque el nivel que tenían era extraordinario. Pero ese equipo de Argentina, ponlo en la nevera. Bueno, voy con ustedes antes de pasar de tema. Lo que me espera si ganan, me dice mi mamá, exactamente. Ahí hay que aguantar, ¿sabes? Pues la próxima vez, un torneo de eso, que se vengan para acá los argentinos y vemos los juegos aquí. Los llevamos a un buen sitio tranquilo en el área de San Juan para que también vivan la experiencia de andar ver un juego de esos junto a parroquianos puertorriqueños que tienen su palito en la mano y jugando dominó. Es chulo ese ambiente. Dice Javier, ya eso lo había leído, perdónenme. Edgar García, 64 ahora mismo en Michigan, en verano. La cosa empieza a apretar de aquí para abajo. Edgar Rodríguez. Iván González, estaba por ahí. Arnaldo Cifre, buenas tardes. El Americop para mí está entre Puerto Rico y Brasil, pues son los equipos más completos para esta serie. Acertado tu opinión, Arnaldo, definitivamente. Son dos de los equipos más completos. Vamos a ver qué pasa esta noche. Edgar García dice, saludos y buen provecho para ti también. Edgar dice, juegos competitivos casi todos, exactamente. Que esta noche Puerto Rico meta los tiros libres. Porque los tiros libres hay que meterlos. Vamos a hablar de los tiros libres ahora en el baloncesto femenino. Marisela Pérez, igual vi el del 2004 del principio y aún así pensé que nos podían alcanzar. La derrota del 90 en Mundial, donde se perdió la medalla, la más dolorosa en mi memoria. Yo era demasiado joven para poder internalizar lo que había pasado. Y ciertamente tuvo que haber sido bien doloroso. Ahora, hubo un torneo que nosotros estábamos en el Mundial, y esto fue ya 2018, por ahí, en esa, o quizás, no, 2015, que jugamos, si ganábamos, entrábamos a los mejores 4 y perdimos con Nueva Zelanda. Y si ganábamos, pasábamos a la ronda de medalla. Iván González dice, son estilos diferentes. Puerto Rico, estilo americano de correr mucho y contragolpe. Brasil, estilo europeo de muchos pases, pick and roll, muy buen porcentaje de 3 puntos. En el caso de Brasil o Argentina, definitivamente es un estilo de juego más europeo. Estoy de acuerdo 100% con ese comentario, Iván. Sí, y es algo que yo critico hoy en día. Pero he visto que ha salpicado a equipos como precisamente equipos que tenían un estilo más europeo, más fundamental del baloncesto. Estoy empezando a ver que los ha salpicado también, pero no del todo. Nosotros, Puerto Rico, sí hemos caído en ese problema del 1 contra 1 que llevamos criticando ya por casi 2 décadas. De ese cambio al juego
más americano, como bien dice Iván, de el corre y corre y el tome y dame, que parece más una guerrilla que otra cosa. Excepto que cuando Puerto Rico las cosas le están saliendo bien, podemos ver una estructura en defensa y una estructura en ofensiva que en efecto son se asemeja a ese juego. El problema es que cuando las cosas empiezan a salir mal, caemos en ese problema. Y hemos visto cómo con el pasar del tiempo nos hemos parecido más, o tratado de parecer más a ese juego del toma y dame que tú mencionas, el 1 contra 1, el dribleo espectacular, y hemos dejado atrás ese pase extra, incluyendo lo de la defensa, que yo he sido crítico no solamente del baloncesto aquí, sino en Estados Unidos, y recalco, subrayo, que aquí todavía defendemos más que el NBA. Así es que ponga eso en la nevera. Bueno, seguimos entonces. Vamos entonces al baloncesto del baloncesto superior nacional femenino. Ayer hubo 2 juegos en calendario. Vamos a empezar con el juego de Manatí y Ponce. En el caso de Ponce, igual que el próximo juego, que es el de Cagua, ambos equipos estaban debutaron ayer en este torneo y están debutando en la liga. Ayer, Ponce le gana a Manatí 82-78. Juegazo. La voz cantante de este equipo de las Leonas de Ponce fue Taya Crossdale. Metió 23 puntos con 6 rebotes, 2 cortes de balón. Estuvo en cancha 36 minutos con 38 segundos. La corista fue Talia von Oelhoffen con 17 puntos, 11 rebotes, 8 asistencias. Estuvo 37 minutos, 11 segundos en cancha. Y el resto del corillo del equipo de las Leonas: Ariel Colón, 20 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias. Shelby Shelsek, 10 puntos, 11 rebotes. Paola Maldonado, 8.5 rebotes, 3 asistencias. Y Sheila Osmond, 4 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia. Por el equipo de las atenienses, en su segunda derrota consecutiva, han salido a la cancha 2 veces, han perdido los 2 juegos. La mejor fue Kiana McGill, 17 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias. Pamela Rosado. Miren, yo no tengo más elogios para Pamela Rosado. A Pamela Rosado desafía el tiempo. 15 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias. La capitana nacional, Pamela Rosado. Si usted no sigue a Pamela Rosado en las redes sociales, sígala para que usted vea por qué ella sigue luciendo de la manera que luce. Esta joven entrena extraordinariamente bien, disciplinada y enfocada en el baloncesto. Yo no tengo más palabras para elogiar a Pamela Rosado. Es simplemente genial. Miren los números que esta jugadora ha puesto, y Pamela Rosado ya está llegando a los 40 años. Chelsea Mitchell, 15 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias. Kayla Hilaire, 13 puntos, 4 rebotes, 9 asistencias. Y Emma Merriweather, 7 puntos, 7 rebotes en la derrota del equipo de las atenienses de Manatí. Mirando entonces las estadísticas de este juego, las Leonas de Ponce tiraron 41% de campo. De 72 intentos metieron 30. Manatí tiró 36%, de 74 a 27. La línea de 3 puntos fue buena para las Leonas. Tiraron 31, pero metieron 12. Esos son 36 puntos desde la línea de 3 puntos, 38% en ese esfuerzo. Mientras que las atenienses de Manatí tiraron 30% de 26-8. Los tiros libres, señoras y señores. El equipo de las Leonas fueron 13 veces a la línea, metieron 10 para un 76%. El equipo de las atenienses fue un montón de veces, 24 ocasiones a la línea y metieron 16 para un 66%. ¿Fallaron cuánto? 8. Y perdieron el juego por 4. No voy a decir más nada. El tiro libre hay que meterlo. 47 rebotes para ambos equipos. 20 asistencias para las Leonas, 17 para el equipo de Manatí. 8 cortes de balón para las Leonas, 9 para Manatí. 3 tapones para las Leonas, 2 para Manatí. El equipo de las Leonas botó el balón 15 veces y el equipo de Manatí 13. Miren esa estadística. No hay grandes diferencias, tal vez en la eficiencia definitivamente,
Y la cantidad de triples, 36-24 en los triples, en puntos. Pero los tiros libres, señoras y señores, vuelven a ser una medida importante aquí para analizar este juego. El equipo de Manatí fue 24 veces, 11 veces más que las Leonas de Ponce, y no pudieron capitalizar en esas oportunidades que tuvieron. Y eso les pudo haber costado el juego sin duda alguna. Sin duda alguna. El otro juego que hubo, las debutantes criollas de Caguas derrotaron en la carretera a las explosivas de Moca en tiempo extra, 88-86 por el equipo de las criollas de Caguas. La mejor fue Katie Villarini, la número 22, con 24 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias en 33 minutos, 9 segundos en cancha. Y el coro se lo hizo Kai James, 17 puntos, 12 rebotes, 2 asistencias en apenas 29 minutos y 30 segundos en cancha. El resto del corillo de las criollas de Caguas, la olímpica Jackie Benítez, 14 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias. Samara Spencer, 10 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias. Alicia Jenkins, 9 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias. Katie Huerta Rodríguez, 8 puntos, 2 rebotes. Y Denise Solís, 6 puntos, 4 rebotes. Me encanta el equipo de Caguas y la ayuda que tuvo del banco. Jugadoras saliendo del banco luciendo extraordinario por el equipo de las explosivas de Moca. La veterana Alexis Jennings fue la mejor, 24 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias. Leia Brown, 25 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias. Digo que es la mejor Alexis Jennings porque no podemos mirar nada más que los puntos. Alexley Torres Negrón, 12 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias. Qué buena es. Hilary Martínez, 12 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias. Y Samantha Furing, 10 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias por el equipo de las explosivas de Moca. Mirando las estadísticas, el equipo de Caguas tiró 39% de campo. Miren bien esto. Esto es bien importante, esto es bien interesante lo que vamos a ver aquí. Las criollas tiraron 39% de campo. Zumbaron 63 balones, metieron 25. El equipo que perdió tiró 44% de campo. Tiraron 11 balones más al canasto, 74. Metieron 8 canastos más, 33. En la línea de 3 puntos, el equipo de las criollas tiró 40%. Zumbaron 32 triples, metieron 13. El equipo de las explosivas tiró 37%. Zumbaron 27 y metieron 10. Una ventaja de 9 puntos en ese departamento para el equipo de las criollas. Pero en el tiro libre, señoras y señores. El tiro libre. Las criollas fueron 32 veces al tiro libre y metieron 25. Voy a decir eso y les voy a poner un aplauso. El equipo de las criollas de Caguas fue 32 veces al tiro libre y metieron 25 para un 78%. Hay que aplaudirlas porque de eso es que a eso es lo que yo me refiero. El tiro libre hay que meterlo. Y ahí está la diferencia. Por eso es que tienen el aplauso. El equipo de las explosivas fue 16 veces a la línea y metió 10 para un 62%. Ahora yo voy a tener aquí un momentito. Miren. Hay quienes pueden cuestionar el pito del juego. Pues el equipo de Caguas fue un montón de veces, el doble de veces al tiro libre que el equipo de Moca. Pero eso es otro análisis. Usted puede cuestionar el pito, usted puede cuestionar si cantaron más faltas o fue desigual la manera que cantaron. Ok, usted puede hacer lo que usted quiera. Ahora bien. Usted no puede mezclar los dos análisis. Este análisis es el equipo de Caguas, por la razón que sea, fue a la línea 32 veces. Y aprovecharon esas oportunidades, metieron el 78% de esos tiros. Y cuando usted mira la estadística completa, el juego se define en esa efectividad, o por lo menos en ese aprovechamiento de la oportunidad que tuvo Caguas de ir al tiro libre y meter 25 puntos desde ahí.
Y ahí le sacaron 15 puntos de ventaja al equipo de las Explosivas de Moca, cancelando la superioridad de las Explosivas en su eficiencia de tiro y los 8 canastos adicionales que metieron. Porque el tiro libre se les presentó la oportunidad del tiro libre en 32 ocasiones y aprovecharon el tiro libre. No así el equipo de las Explosivas. Un juego que se acaba por 2 puntos, las Explosivas tiraron un 62%, de 16-10, si hubiesen metido el 75%, pues estaría el juego hubiese sido distinto. Pero por eso el tiro libre es importante. No lo decimos por relajar, lo decimos en serio. Digo, relajamos, pero en serio. 43-40 la ventaja de las Criollas en los rebotes, 25-21 dominaron las Explosivas de Moca las asistencias. Ambos equipos con 7 cortes de balón. Las Criollas les dieron 2 tapones, ninguno se les registró al equipo de las Explosivas. 13 pérdidas de balón para Caguas, 10 nada más para las Explosivas, que es muy bueno. No obstante, victoria para las Criollas de Caguas, y ahí vamos a ver en la tabla de posición cómo se ven hoy. Ya todo el mundo jugó, al menos su primer juego. Tenemos a las Ganaderas de Atillo, Leonas de Ponce, Criollas de Caguas, invictas con una victoria sin derrota. Las Pollitas de Isabela con marca de 1-1. Las Cafetaleras de Yauco, 1-1. Las Explosivas de Moca, 1-1. Cangrejeras de Santurce, 1-1. Gigantes de Carolina, 1-1. Las Monarcas de Juana Díaz con marca de 0-1. Y las Atenienses de Manatí con marca de 0-2. Esta noche hay 2 juegos en calendario. Las Cafetaleras de Yauco visitan a las Pollitas de Isabela en el Coliseo José Buga Abreu a las 8 de la noche. Lo pueden ver por YouTube. Igual, las Monarcas de Juana Díaz visitan a las Ganaderas de Atillo allá en el Coliseo Francisco Deida a las 8 de la noche. También lo pueden ver por YouTube. Así que póngalo en la nevera. Bueno, yo me voy. Regreso mañana. Análisis del juego de Puerto Rico y Argentina de esta noche. Análisis de los otros resultados. Por lo menos un repaso de los otros resultados y cómo van a pintar las semifinales después de los resultados de hoy. Y vamos a tener viernes de Grandes Ligas. Vamos a echarle un vistazo a las Grandes Ligas. A los Yankees de Nueva York, cómo va la cosa, que no va bien. Los Mets de Nueva York, que no va bien. Boston, hay que hablar de Boston porque pertenecen a la liga. ¿Qué les puedo decir? Hay un boricua ahí, hay 2 boricuas ahí. Así es que hablamos de ellos también y algunas otras cosas. Y ver cómo están los cerveceros de Milwaukee, qué buenos son. Qué buenos son. También mañana, 6º juego de la serie final del Béisbol Superior AA. Se acabará mañana y los Mulos de Juncos añadirán otro campeonato. Ellos ya son los máximos campeones. Así es que vamos a hablar de eso. Hay voleibol también corriendo con Puerto Rico. La Copa Panamericana Masculina ya arrancó. Vamos a echarle un vistazo a eso también. Así es que mañana los espero aquí al mediodía con más acción deportiva. No se olviden, Carmen Enid no va a estar a las 5 de la tarde en Qué Palo es Noticia. Tiene compromisos importantes, pero mañana a las 8 de la mañana en Noticias con Café. Gracias a todas y todos por estar conmigo. Que tengan excelente tarde. Buen provecho. Nos vemos mañana. Chao. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.